Hola mis amigas, soy Rubén de Masai Adventures Channel y esta vez les traigo una oferta gastronómica distinta. Comida venezolana en la ciudad de Barcelona. Si quieres saber todo sobre este interesante reto, acompáñanos hasta el final. Para los que no lo saben, Venezuela es un país del norte de Sudamérica con una cantidad de territorio poco mayor de 900.000 kilómetros cuadrados que supera el territorio español en 2 veces el tamaño. Esto da una variedad territorial y poblacional muy grande y que por supuesto hace que la comida no sea igual en todo el país y que está influenciada por tanto por las corrientes migratorias que han venido desde Venezuela hasta esta ciudad, que principalmente han sido 3: la zuliana, concretamente de la zona de Maracaibo; la capitalina, concretamente de la zona de Caracas; y por último, las de las zonas de los Andes venezolanos. Todas las 3 distintas, combinadas dentro de la ciudad condal para dar el resultado que van a ver a continuación en materia gastronómica. En los últimos 5 años, podría decirse que la famosa diáspora venezolana ha permitido concretar en la ciudad condal alrededor de 3 tipos de comidas venezolanas presentes en esta ciudad. Comidas de la zona de Caracas, comidas concretamente de la zona del estado Zulia, complementadas con gastronomía de las zonas andinas, todas combinadas para traer el sabor venezolano a la ciudad condal, de la cual considero que se puede llegar a disfrutar una comida entera a lo largo de todo un día exclusivamente con sazón venezolano. Esto es lo que vamos a mostrarte hoy, dentro de otras curiosidades de distintos destinos turísticos que vamos a ir probando a lo largo y ancho del mundo. Y ciertamente lugares como Barcelona en Europa se han convertido en ciudades muy cosmopolitas en las que sencillamente el sabor venezolano no es lo único que puedes encontrar en una ciudad como esta. Existen otros tipos de gastronomía, incluso de otras partes de América Latina. Sin embargo, hoy nos vamos a concentrar en la oferta gastronómica venezolana en esta ciudad. El reto que proponemos hoy realmente era difícil de cumplir hasta hace unos años porque realmente la población venezolana no era precisamente emigrante. Sin embargo, la situación política de los últimos años en las que el régimen político ubicado en Venezuela ha dado mucho que hablar, ha favorecido que alrededor de 8 millones de personas hayan salido de Venezuela para buscar una vida mejor. Y una parte de ellas se han alojado aquí, en la ciudad de Barcelona. Hasta hace relativamente pocos años, yo diría que era prácticamente imposible realizar todas las comidas del día exclusivamente al estilo venezolano. Esta vez nos planteamos el reto de realizar desayuno, almuerzo y cena como mínimo exclusivamente con comida venezolana en la ciudad condal. ¿Creen ustedes que lo lograré? Pues vamos a verlo. Bien, vamos a empezar el día con uno de los desayunos más típicos que se puede hacer al menos en el centro de Venezuela, que también te sirve de merienda. Vamos a empezar con lo que ofrece el bendito pecado, concretamente con cachitos de jamón y los golfeados con queso. Vamos a enseñarles lo que es esto, que se sale completamente de lo típico que suelen conocer todos, que son las arepas. Vamos allí. Aquí tenemos un poco el aspecto del lugar, que ya lleva, por lo menos desde que lo conozco yo, 7 años en funcionamiento. Es un lugar que ya está consolidado, así que vale la pena enseñarlo. Bueno, y aquí les presento algo con lo que ya queda un buen desayuno o incluso una buena merienda. Aquí tenemos el cachito de jamón, que luego les enseño cómo es por dentro. El golfeado con queso, que tiene un sabor bastante dulce. Y la famosa chicha, que no se confunde con la chicha andina, sino que es una chicha dulce. Y ahora les muestro cómo es el cachito por dentro. La principal característica es que tiene un jamón que conocen aquí en España como el jamón york, que es un jamón salado. Y en ocasiones puede tener algo de aceitunas adentro de esto, pero eso ya depende de la preparación que le den en la panadería de turno. Bien, y ahora paso a describirte lo que es el golfeado. El golfeado realmente es un bollo dulce
Aquí se puede ver un poco lo que es el almíbar de azúcar que tiene todavía, mezclado con un queso venezolano salado. Hay que destacar que los quesos venezolanos son quesos frescos, no son quesos curados. Todos suelen ser así de color blanco. Y este concretamente es salado. Entonces, el chiste del golfeado es hacer el contraste del dulce de la bollería con el salado del queso, que da un contraste de sabor bastante bueno cuando te acostumbras a él. Y aquí tenemos el menú que ilustra bastante bien qué es lo que se puede encontrar prácticamente de todos los tipos de comida aquí en Barcelona. Mira, la arepa, bueno, eso es lo que todo el mundo conoce en todas partes, de carne, de queso, de pollo. Y aquí tenemos lo que se llama en Venezuela jugos naturales, que bueno, lo adaptan un poco al vocabulario de España y lo llaman zumos. Tenemos la guayaba, que en Europa suele ser conocida, creo recordar, como fruta de la pasión, ahora no recuerdo bien, es una fruta tropical bastante dulce. Tenemos el mango, lo que conocen como la maracuyá, y el famoso papelón con limón, que sencillamente es melaza de caña de azúcar que se derrite en agua y a la que se le añade después algo de jugo de limón. Los tequeños, eso es un clásico de la zona central de Venezuela, tiene toda una historia este aperitivo que en Venezuela se les llama pasapalos. Suelen ser los clásicos de queso, aunque ahora tienen otros rellenos. Tenemos los cachitos de jamón y queso, los golfeados, que fue lo que yo comí. Y después tenemos una tradición que se puso ya en los últimos años, que procede de los Estados Unidos. El cinnamon roll, o los rollos de canela, los cuales se consumen mucho en ese país. Y aquí en este lugar tenemos un detalle bastante llamativo, que es esta bandera. Esta bandera corresponde a la época anterior de Venezuela de Hugo Chávez. Esta era la bandera que yo de niño fue la que conocí y que era la que existía en el momento en el que yo abandoné ese país. Es una bandera que tiene 7 estrellas en vez de las 8 actuales, y el escudo del caballo, el caballo está mirando hacia atrás en vez de mirar como es actualmente, que está completamente girado hacia un solo lado. Y es uno de los detalles más llamativos de este lugar. Ahora les voy a contar un poco cuál puede ser los principales motivos de la presencia de esa bandera, que es la bandera que tenía Venezuela antiguamente, antes del actual régimen chavista, que algunos saben que es el que gobierna Venezuela desde hace unos 25 años. La posibilidad es que estas personas abandonaran Venezuela precisamente en la época pre-chavista, como fue mi caso, que se llevaran esa bandera antes de irse, y esa es la que conservaron. Y existe otra posibilidad, que es una teoría que he escuchado, de que algunos, en señal de protesta por el régimen político, contra el régimen actual, colocan la antigua bandera de la que fue la República de Venezuela y no la que representa actualmente la República Bolivariana de Venezuela. Bien, ya llegamos a horas de mediodía, es la hora de comer el almuerzo, y seleccionamos un local ya consolidado que se encuentra no muy lejos de la Sagrada Familia, el Rincón de la Abuela Venezolana, que tiene prácticamente todos los platos típicos que puedes encontrar en casi cualquier parte de Venezuela. Bueno, los más comerciales, tiene una mezcla de todo. El pabellón criollo, tiene cachapas, las arepas por supuesto, y algunos de los dulces tradicionales como el quesillo, por ejemplo. Y ahora vamos a entrar. Y aquí tenemos un poco el menú para que veas un poco lo que hay. Principalmente arepa reina pepeada, dominó, catira. Son distintos tipos de arepa que se pueden comer aquí en Barcelona. Vale, ya me sirven una bebida típica. Mira, aquí la tenemos. Ya pagamos la cuenta, le dejamos la propina. Debido a la gran cantidad de ruido y sobre todo la música llanera que ponen en el interior, decidí hacer pequeñas filmaciones para evitarme problemas de copyright y sobre todo que tengas comprensión de lo que estoy haciendo.
me verás seleccionar un refresco típico de Venezuela llamado La Frescolita, que es un refresco bastante dulce y que precisamente tiene sabor a cola. Es un refresco de color rojo muy típico de Venezuela. Llevaba tiempo que no lo tomaba, así que bueno, me di un par de ellos junto al plato estrella de Venezuela, representativo y que es un símbolo nacional, que es el pabellón, que consiste en caraotas negras que vienen a ser llamadas en España habichuelas, habichuelas negras, creo recordar que es que se le dice aquí, que son bueno, un tipo de haba negra que es muy consumida en Venezuela junto con el arroz, la arepa colocada de acompañamiento que te sirve para empujar la comida como que fuera el pan, porque realmente el pan venezolano está formado por la arepa. El pan francés que conocen en Europa no es típico de la comida venezolana, ya que lleva contenido de trigo, que eso es una planta que es ajena al continente americano y concretamente a Venezuela, que tiene clima tropical. Suele ser un producto de importación, del que hay poca producción nacional. El trigo hay que importarlo y por lo tanto no suele ser la típica comida venezolana, sino más bien suele ser la arepa, junto a lo que se llaman unas tajadas, que son plátanos amarillos, que normalmente conocemos como plátano maduro, que se agarran, se fríen en una sartén y se colocan de acompañamiento junto con el resto del plato. Es una combinación de todos estos elementos. Los ingredientes del pabellón pueden variar de un punto a otro de Venezuela. Este que estamos comiendo en el restaurante es una variante de las más típicas que puedes encontrar y de las más extendidas, podría decirse así. Y bien, de momento ya llevamos hechos el desayuno y el almuerzo venezolano. Ya le dejé propina al camarero, la verdad es que la atención fue muy buena, fue excelente. La comida estaba en su sazón, estaba bien. Así que bueno, se le dejó la propina y ahora vamos a ir haciendo tiempo para ver si me da ganas de hacer la merienda o bien ya ir a la cena directamente y acabar el vídeo. A ver si logramos conseguir el reto de hacer todas las comidas típicas de un día al estilo venezolano. Y bueno, ya hemos llegado a la hora de la cena y ahora vamos a este restaurante de aquí con nuestro amigo para cenar, como no, arepas en esta ocasión. Aquí tenemos esto, vamos al restaurante Sabor Latino, que queda prácticamente en pleno casco histórico de Barcelona. Y bueno, les voy a enseñar. Lamentablemente por temas del copyright no pude hacer yo, digamos, muchas explicaciones dentro del local, ya que tenían, bueno, música que me podía saltar ese problema. Así que se los tengo que explicar un poco de aquí fuera. Prácticamente lo que hice fue seleccionar de cena, bueno, algo que normalmente se puede usar prácticamente en todas las comidas de Venezuela, que es la arepa. Una simple arepa con queso rallado, que suele ser el queso salado, y la principal característica del queso venezolano, que suelen ser quesos frescos, no son quesos curados, y todos así de color blanco, la mayoría de ellos, y siempre salado, que después pega un contraste un poco con la mezcla de la harina. En este caso fueron arepas fritas. Ahora te voy a enseñar el resto de lo que pasó mientras estábamos dentro. Bien, aquí lo te para que el aspecto del lugar, un poco como es. Y aquí la tenemos, una arepa con queso de cena. Ahora les digo qué tal va. Ahora para la cena elegí un restaurante que, digamos, no está tan renombrado en la lista. Sin embargo, la atención de este restaurante Sabor Latino, bastante buena. Me atendió Eric, que es el que hacía las arepas, las cachapas, y sinceramente el sabor bastante bueno, y les recomiendo verlo dentro de los lugares que hay dentro de Barcelona, que hay una buena cantidad de restaurantes venezolanos con muchas opciones a elegir.